Ok, vamos con el capítulo 6. Sería trabajando con métodos y encapsulación. Este capítulo es un poco más... aquí es donde se eleva un poquito más el nivel de dificultad, ya que la encapsulación es algún tipo, es un pilar en la programación orientada a objetos, ¿verdad? Es como un tipo de seguridad que en realidad pues trabaja de la mano con los métodos, que en los ejercicios que vamos a ver acá pues se va a ver excelente cómo es de que se aplica o cómo es de que se puede ver si una clase está bien encapsulada o no. Ahora el 1 dice de que dice acá el espacio en blanco, el modificador de acceso permite, o más bien tiene el acceso a todo lo que el otro paquete que está en espacio en blanco tiene acceso, y hace eso y más. Esta es un poquito como complicada de poder entender. Lo que quiere decir es de que este paquete que vamos a poner en este espacio de arriba tiene que tener acceso a todo lo del paquete de abajo y tiene que hacer más de que el paquete de arriba. Entonces, el paquete package private se conoce como el paquete default cuando tenemos un miembro y no se le pone ningún modificador de acceso, ¿sí? No tiene ningún private o protected ni static, ¿verdad? Sino es package private, es default. Entonces, el default tiene el mismo acceso a protected, sí, pero default hace más cosas que protected, no, protected hace más, entonces A no es la correcta. B dice de que protected tiene que tener acceso a public y que protected hace más que public. Sabemos de que no es cierto porque public tiene acceso a todo. C dice que protected tiene acceso a default, eso sí es cierto, y de que protected hace más cosas que default. Eso sí es cierto, porque el protected tiene el mismo acceso al default más que las subclases en otros paquetes de protected con el modificador de acceso protected se pueden acceder, ¿verdad? Entonces C podría ser la correcta. La D dice de que el paquete private tiene lo mismo que el paquete default. Eso sabemos de que no es cierto, ya que el private no se puede heredar. El default, aunque se herede, pero esté en la misma clase, ¿verdad? Sí se puede utilizar, y también se puede utilizar en todo el paquete. Entonces C sería la correcta. Solo voy a sacar mi lapicero rojo. Ahora la número 2 dice ¿cuál es el comando que nosotros podemos utilizar para poder llamar a un constructor dentro de otro constructor en la misma clase? Esto sabemos de que es this directamente, ¿sí? Porque super es para poder llamar al constructor de la superclase. La C no existe, ni la D tampoco. La 3 dice que cuál es la salida del siguiente programa. Ok, nosotros vamos a ver de que el paquete stocks es todo esto, ¿verdad? Está la clase bound, está aquí el miembro estático price, que es un entero, ¿verdad? Tenemos un método público que retorna un booleano que se llama cell, el public static void main. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que hace. Nosotros tenemos aquí 3 objetos anónimos, ¿verdad? No tienen ninguna referencia y que solamente actúan para que se pueda ejecutar el método cell. Ahora, hay que darse cuenta de algo. Cuando se genera, por ejemplo, el primero newbound.cell, estamos llamando a este cell, ¿sí? Lo llamamos, y antes de que podamos continuar con lo que hace el método, cuando nosotros llamamos al constructor o inicializamos la clase o se ejecuta la clase, lo primero que se va a ejecutar son todos los miembros o bloques estáticos. Entonces, al principio, este price se seteó a 5, ¿sí?
Entonces ya sabiendo eso, sabemos de que acá dice que 5 es menor a 10, eso sería verdadero. Entonces aumentan una unidad, price. Entonces ya no va a valer 5, sino va a valer 6. Entonces en este caso pues retorna true, ¿verdad? En el siguiente caso, si lo vamos a ver de este lado, se le aumentaría 7, ¿verdad? Se aumentaría 7 y así va aumentando, pero esta pregunta es un poco difícil de poder reconocer porque si nosotros venimos y ejecutamos los tres, ¿verdad? Nosotros podemos decir de que price tiene un nuevo valor y de que se ejecuta sin ningún problema. Lo que pasa es de que cuando el programa está llamando a este método cell tiene como retorno booleano. Estos retornos que están aquí están bien, pero son cuando es if y cuando es else. Pero ¿qué pasa si no es ninguno de estos dos y se pasa hasta este pedazo de acá? Está en el vacío, no retorna nada cuando tiene que retornar. Entonces todos los métodos que retornan más de algún valor, ya sea booleano, ya sea un objeto, ¿verdad? O un entero, un string, todos esos métodos como este tienen que tener un retorno, a pesar de que tengan condicionales con retornos internos. Por esa razón es de que no compila, ¿sí? Aunque nosotros sabemos de que si tuviera un retorno acá, en esta línea donde estoy punteando ahorita, price si tuviera valor, ¿verdad? Ahora, el número 4, ¿qué es verdadero del siguiente programa? Entonces, tenemos el paquete figuras, que es todo este paquete. Tenemos esta clase que se llama muñecos o muñecas. El public static void main. El string, el array string está bien definido. Tenemos un system.out.print. Adentro del print tenemos nosotros que están haciendo un objeto anónimo llamando al método nested, ¿verdad? Este método nested es el que se llama acá, perdón, solo voy a hacer bien la flecha, ¿verdad? Ay, perdón, no hice bien la fecha, aquí, acá y acá. Ahora sí, este método se llama desde print, se llama y cae hasta acá donde está la flecha, ¿verdad? Entonces es un public void. Nosotros vemos acá que adentro de ese método nosotros estamos llamando a otro método, ¿verdad? Que sería estamos enviando como argumentos un 2 y un booleano. Estos caen acá. Este cae en level, este cae en height. De ahí otro método, ¿verdad? Que es un return directamente, que sería level sería 2, entonces envían 2, lo envían hasta acá y que le suman 1. Entonces retorna level más 1, sería 3, ¿verdad? Entonces retorna acá, ¿verdad? Y de ahí aquí retorna otra vez acá. Y lo que pasa acá es de que en este void están retornando algo. Ahora, void no podemos nosotros imprimir o ejecutar un método que sea void dentro de un system.out.print, porque el system.out.print está esperando a que se haga uso del toString, el método toString de la clase objeto. Y entonces, como en realidad estamos tratando de hacer un proceso en donde se tiene que imprimir algo, da un error, ¿verdad? Da un error ahí. Entonces da un error de compilación y sería de la correcta, ¿sí? La 5 dice llene los espacios en blanco y dice Java utiliza pass by null, pass by value, pass by value and pass by reference o solamente pass by reference. Sabemos de que Java siempre va a utilizar pass by value, que sería la B. Esto lo vamos a aclarar un poquito con esto que vamos a ver acá.
Es una respuesta que yo busqué en Stack Overflow, que creo que se entiende a la perfección. Muy bien, entonces es una explicación que en realidad creo que es una buena explicación. Vamos directo a la respuesta que puso la persona. Entonces, miren, si se dan cuenta, aquí dice de que Java siempre utiliza pass-by-value. Desafortunadamente, cuando nosotros pasamos un valor a un objeto, ¿verdad? Nosotros estamos pasando la referencia. Esto es algo confuso para nosotros que somos beginners, ¿verdad? Pero con esto se aclara un poco. Lo único que para esto sí tiene uno que tener en cuenta, o bien frescos los conocimientos de cómo poder pasar cosas de un método a otro, también un poco de polimorfismo para poder verlo, ¿verdad? Muy bien, entonces solamente es cuestión de que sepamos bien cómo son esos pasos, ¿verdad? De pasar por valor o pasar por referencia. Entonces tenemos acá el public static void main, ¿verdad? Al principio vamos a empezar desde acá. Tenemos en este caso un objeto nada más, ¿verdad? Que le mandan como nombre max. Tenemos acá que están haciendo una igualación, ¿verdad? De una referencia a otra. Entonces a dog y old dog se refieren al mismo objeto. Entonces dice acá que nosotros pasamos el objeto a foo. Foo es un método que está aquí abajo. Entonces dice de que aquí mandan a dog, que sería este, ¿verdad? Entonces cae aquí en foo, ¿verdad? Entonces D es ahora la referencia para este método, ¿verdad? Para el método foo. Entonces dice acá que están haciendo de que d.getName.equals_max. Esto equals es para hacer algo booleano, ¿verdad? Entonces el getName sería max. Equal max, eso sí da true, ¿verdad? Porque sí es el mismo nombre. Ahora dice, el cambio de D adentro de foo puntea a una nueva instancia que se va a llamar Fifi. Entonces, esta D no tiene nada que ver con esta referencia de arriba. Entonces, lo que hagan de cambios acá en docd, en este caso, como están haciendo un nuevo objeto, no tendría que afectar al que está afuera, ¿verdad? Entonces, hacen otra vez d.getName.equals_Fifi, true. ¿Por qué? Porque lo cambiaron ahí mismo, ¿verdad? Por esa razón es de que se mira acá, de que se cambió de esa forma. Ahora, regresando acá, dice que a dog variable is still pointing to the max. Quiere decir de que a dog nunca le cambiaron el nombre a Fifi, sino que sigue siendo max. Por eso, acá getName.equalMax sigue siendo true, pero aquí cuando se compara con Fifi sigue siendo false. Y acá estas dos referencias, ¿verdad? Siguen siendo true. Entonces todo lo que se haga al momento de pasar un objeto, en este caso pasaron el objeto y lo inicializaron nuevamente, los cambios que se hicieron no tienen ningún cambio en los objetos que hicieron en main, ¿verdad? Ahora bien, si vemos el ejemplo de abajo, que este sería diferente, vemos de que hacen un objeto dog que se va a llamar max, las dos referencias punteando al mismo objeto. Aquí mandan a dog otra vez, ¿verdad? Mandan a dog, lo mandan acá, ¿verdad? Aquí, si ustedes se dan cuenta, están haciendo lo mismo, verifican si el nombre es igual o no cuando ya se pasó el objeto. Da true. Lo único es de que ahora dice que están cambiando el nombre de D a Fifi sin instanciar un nuevo objeto como lo hacen acá. Quiere decir de que los cambios que hagan en este método foo, como todavía la referencia es igual a esta y no instanciaron un nuevo objeto, los cambios sí se van a poder lograr en el objeto, ¿verdad? Entonces aquí cambiaron a Fifi, regresamos donde lo llaman, ¿verdad? Entonces cuando foo retorna, el nombre del perro ya fue cambiado a Fifi.
¿verdad? Ahora este va a dar true. De igual forma las referencias van a seguir siendo true, pero cambiaron el nombre desde Fifi, desde este método, a través de esta referencia. Entonces a veces es confuso cuando se está diciendo de que si se pasa por valor o se pasa por referencia. Siempre se pasa por valor, pero conforme a objetos se está pasando a referencia, ¿verdad? Entonces este es un muy buen ejemplo que se queda un poquito confuso, pero en realidad si uno lo analiza bien, entiende uno por qué ahora se pasa por valor y no por referencia. Ahora dice, la 6, ¿cuáles de los siguientes es un método válido de Java Beans? Los Java Beans, en realidad también hay una respuesta acá, y dice, sí, de una vez al grano, ¿verdad? Los Java Beans es un estándar, y más bien es una convención que hicieron en Java. Dice de que son clases con propiedades ya hechas y que tienen sus métodos de get y set. Los métodos de get y set es para que nosotros tengamos no el manejo, sino la correcta estructura para manejar una buena encapsulación. Cuando los miembros o las propiedades y los atributos de las clases sean private. Dice que los Java Beans tienen un constructor que no tiene ningún argumento e implementa esta interfaz. La interfaz ya se sale de lo que estamos tratando en esta pregunta, ¿verdad? Entonces, ese sería el concepto de que es un Java Beans, ¿verdad? Es una clase ya con un estándar de propiedades y sus métodos get y set, ¿verdad? Que puedan ser utilizados. En la pregunta solamente nos dice de que si los métodos son válidos o no, ¿verdad? En realidad, para poder responder esta pregunta, además de saber qué es un Java Beans, tenemos que saber que tenga un sentido común el método. Por ejemplo, la A dice de que es un void get arrow. Cuando nosotros sabemos de que es un get, es de que retorna algo. Entonces no puede ser un void, así que la A no está bien. La B dice de que es un set bow, pero cuando nosotros sabemos de que es un método set, tenemos que tener parámetros, ¿verdad? Para poderlos asignar. Entonces tampoco estaría bien. C es el único que estaría bueno porque estamos haciendo un set range, ¿verdad? Estamos asignando nuevos valores a través del método, siempre y cuando tengamos el argumento correcto, ¿verdad? El parámetro correcto. Entonces C sería la correcta. La D no sería porque estaríamos retornando un string y a la vez estamos diciendo que lo estamos agregando. ¿Sí? Entonces no es que estén malos los métodos, sino conforme a este estándar de Java Beans, la C sería la correcta. Ahora, la 7 dice que cuáles de las siguientes declaraciones sobre llamar a this en un constructor no es verdad. Entonces dice que this es usado, estamos en la A, si this es usado, tiene que ser el primero de la línea en un constructor, ¿sí? Si this es usado. Eso sí es correcto, porque cuando estamos llamando a un constructor dentro de otro constructor, estamos llamando a un constructor, ¿verdad? En la misma clase, ¿verdad? Y está dentro de otro constructor, utilizamos this. Dice B, si super y this son usados en el mismo constructor, solo ahí está malo, porque sabemos de que no podemos utilizar super y this en el mismo constructor, ¿verdad? La C dice que si los argumentos son proveídos por this, tiene que haber un constructor en la misma clase que esté disponible en tomar esos argumentos. Eso sí es verdadero, porque si nosotros tenemos un constructor y tenemos this, y el this tiene, por ejemplo, un entero, ¿verdad? Tiene que haber un constructor con un entero, ¿verdad? Disponible. La D dice de que si
dice que si hay un this sin ningún argumento, ¿verdad? Que esté así como está vacío, ¿verdad? Es llamado, la clase tiene que implementar explícitamente un constructor no sin ningún argumento. Eso es verdad, porque si por ejemplo nosotros tenemos un constructor que tome como argumento una string, por ejemplo, y tenemos this, así como está en la D, ¿verdad? Así vacío, va a estar llamando a un constructor que no tenga argumentos, entonces tiene que cumplir ese requisito, si no daría un error. Entonces la B, ¿verdad? Porque aquí dice cuál no es verdad, entonces B sería la correcta. La 8 dice, ¿cuáles de los siguientes puede ser llenado en el espacio en blanco para poder hacer que la clase compile? Nosotros vemos de que hay un paquete, ¿verdad?, que se llama AI. Tenemos una clase que se llama robot, un método que se llama compute y retorna 10. Como sabemos de que retorna 10 es un número, puede ser un entero, ¿verdad? Pero solamente tenemos en las opciones un public int, que sí estaría bien, pero public está con una letra mayúscula al principio, así que no estaría bien. B es long. Long está como una L mayúscula al principio, quiere decir que es un wrapper. Y cuando estamos tratando de retornar un entero, sí se puede hacer implícitamente el cast, ¿verdad? Que sería el cast y el autoboxing. Entonces, B sería la correcta. C, si se dan cuenta, no sería la correcta porque es un void y ahí está retornando algo. Y private string, que no sería lo correcto porque está retornando un número y no un string. Entonces B es la correcta. La 9 dice que llenemos en el espacio si una espacio o un, ¿verdad?, espacio variable siempre va a estar disponible en todas las instancias de una clase. Esto sabemos de que una variable estática va a estar en todas las instancias de una clase, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber eso? Lo vamos a saber con un ejemplo anterior, ¿sí? Porque ya está escrito el código. ¿Ustedes se acuerdan de este? Este es exactamente el ejemplo de la 9. Imaginémonos que acá en la flecha, ¿verdad?, hay un return, ¿sí? Imaginemos que aquí hay un return y que no retorna nada, ¿verdad? Punto y coma. Entonces, así ya este método, este paquete, esta clase ya va a compilar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, hay una variable estática, ¿verdad?, que sería price, pero aquí hacen 1, 2 y 3 objetos. Cada uno de los objetos nosotros podríamos pensar de que tiene una variable price individual, ¿verdad? O sea, el objeto 1 tiene un price, 2 tiene un price, 3 tiene un price. Pero como es estática, price existe para todos los 3 objetos, ¿sí? O sea, solamente hay una variable price. Por eso es de que acá, cuando llaman a sell, la primera vez está sumando una unidad, entonces se vuelve 6. En el segundo objeto lo están sumando otra vez, entonces se vuelve 7. En el tercer objeto todavía 7 sería menor a 10, entonces se le suma otra unidad, entonces sería un 8, ¿sí? Entonces, cuando terminan la creación de los objetos anónimos y se imprime price, quedaría el valor de 8, ¿verdad? Porque en cada instancia se le sumó una unidad, ¿sí? Entonces, las variables estáticas están en cada una de las instancias que se generan de una clase. Por eso es de que la número 9, la respuesta correcta sería la C, ¿verdad? Y la 10 dice acá que dice cuál línea de código insertada en la línea P1, ¿verdad?, causa que la aplicación imprima el número 5. Entonces, en
en este tipo de preguntas, que hay bastantes en estos ejercicios y en el examen, la única forma es de primero verificar que todo esté bien en la sintaxis y de ahí ir probando cada una de las respuestas. El paquete Games es todo. Tenemos la clase pública Jump, que está bien. Tenemos este es dos constructors, Jump y Jump. Uno está como default, el otro agarra un entero, ¿verdad? Aquí tenemos el static void main. Entonces lo que hacen es system.out.print new jump.rope. Muy bien. Entonces new jump se va acá, ¿verdad? Antes de que imprima rope se va a jump. Entonces en jump tenemos que ingresar en la línea P1 algo, ¿verdad? Entonces probemos con A, sería dis4. Entonces imaginemos que dis4 está aquí en P1. Entonces está llamando al constructor que tiene como parámetro un entero, que sería el de abajo, public jump in rope. Entonces aquí se ingresa el 4. Entonces aquí hay un terniario. En el terniario lo que tenemos que revisar es la condición, ¿verdad? La condición, si es booleana, y después del signo de interrogación, que las dos situaciones, que si ya sea falso o verdadero, sean del mismo tipo y que se asignen a una variable también del mismo tipo. Entonces, outside tiene un valor default que es false, porque es una variable de instancia. Cuando se instantea la clase, agarran valores default las variables de instancia, ¿sí? Si no tienen una. Y el default de un booleano es false. Entonces, outside sería false. Entonces, se iría hasta esta parte del terniario y dice de que es rope más 1. Entonces, rope más 1 es 4 más 1, 5, y 5 es el que se va a this rope, que sería este de aquí arriba, que después lo imprimen aquí abajo. Entonces, esta A sí imprime 5. Ahora vamos a borrar el resto para poder hacer los siguientes, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Solamente para poder ver los otros, solo voy a borrar todo esto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, si hubiera sido en P1 new jump, estarían haciendo un nuevo objeto anónimo llamando directamente a 4. O sea, están llamando directamente a este constructor, ¿verdad? Entonces, en este caso, están llamando a new jump 4, que sería 4 directamente, ¿verdad? Muy bien, entonces cuando nosotros tenemos new jump 4 o new jump 4, esta es una instancia que está anidada. Quiere decir de que no afecta la instancia en la que estamos nosotros, que sería esta. Es como un objeto dentro de un objeto, ¿sí? Pero como cada objeto tiene su variable privada, ¿verdad? No es estática, entonces no está en todas las instancias. Entonces, este new jump 4 va a tener una historia totalmente diferente, ¿verdad? O sea, tiene su propia instancia, su propia variable, ¿verdad? Entonces no imprimiría nada, ¿verdad? No imprimiría nada. Seguiría siendo 1, ¿verdad? Al momento de imprimirse. Ahora, C, si ponemos dis 5, estaría imprimiendo 6. Y si ponemos la D, sería que imprimiera 4. Así que nosotros queremos que imprima 5, entonces sería la A, la correcta. Y con esta sección estaríamos terminados, ¿verdad? Terminamos.